Iván Sotelo Vázquez, 9822. Buenas noches, don Ángel. Menciona mucho el caso de Alemania, pero ¿qué opina de los avances de Israel y de su natalidad? También, ¿qué opina del futuro de África y su demografía? Puede tener un backfire, o sea, regresarse sería la idea aquí. Miren, el problema de la demografía y la etapa en la que estamos ahorita en el mundo se llama el envejecimiento demográfico. Es la segunda gran transición demográfica. Y ahí África se cuece aparte. Eso lo trato enseguida. Vamos a sacar a África de este comentario y lo comento enseguida. Prácticamente no hay país que se salve hoy de la caída de la fertilidad, es decir, de la reducción, en algunos casos brutal y en otras acelerada, pero no al grado de países como Finlandia, Japón, la misma Rusia hoy, donde de tener hace decenios, en algunos casos 7, 8, 9 hijos, como fue el caso de México antes de 1900 o antes del año 2000 o del 2010, pero han caído a niveles no por debajo de la tasa de reposición, que es 2 hijos nacidos vivos por mujer, sino incluso a niveles menores de un hijo por pareja. Y digo por pareja en vez de decir por matrimonio, porque hay países donde, como el caso de algunos países, de los países nórdicos, donde la unión libre, dado que tienen una serie de prestaciones, donde no tiene que ver el estado civil y que tienen hijos y viven sin casarse, vamos a decir. ¿Ah? Entonces, en esas condiciones, pues Alemania es uno de esos países, pero también lo es el Reino Unido, también es Italia, también es España, lo es Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, etcétera, y tampoco se salvan los países que constituían aquello que llamábamos Europa Oriental, empezando por la misma Rusia. El problema que tienen ellos es, para enfrentar esa situación, es muy sencillo. O elevan de una manera radical la productividad total de los factores, como se dice en la teoría económica, o no tienen más salida que importar mano de obra, o dicho de otra manera, aceptar migración. Y el problema de Europa es que su fuente demográfica es África. Y para ellos, importar a cientos de miles, si no es que millones de africanos, personas de color, o de la parte del Medio Oriente, la mayor parte, casi todos musulmanes, y con una serie de problemas relacionados con esto, que no es una religión. El Islam no es una religión, debe decirse. Que algunos afirmen que es una religión, pero no lo es. Es un conjunto de sentencias que dicen algunos que Mahoma dijo, porque Mahoma es el profeta de Alá, y dicen, él dijo que a esto y que el otro, y han convertido eso en un conjunto de sentencias, que es de frases que están en un libro sagrado que es el Corán, que sería el equivalente, guardando las debidas diferencias, por supuesto, de la Biblia. Entonces, en Europa no quieren que lleguen personas de origen africano. Las experiencias que han tenido en Francia, por ejemplo, recordemos que Francia es una de las potencias colonialistas en África. También lo fue en Indochina, pero aquí nos ocupa el caso de África. Cuando se dan los movimientos independentistas en África, pues hay muchas personas que se acogieron al derecho a ser ciudadanos franceses y se vinieron a Francia. Entonces, eso sucedió pues a principios de los 60, a fines de los años 50, y adquirieron
la nacionalidad francesa. Y hoy ya hay hijos o nietos de esos ciudadanos franceses que son personas de color. Y el gobierno francés nunca atendió debidamente a esos grupos sociales y los mandaron, producto de la situación de la desigualdad económica, se, se educaron en escuelas de muy malas condiciones en una región que rodea París que se llama la banlieue, el lugar de los desterrados. En francés, el verbo bannir, B-A-N-N-I-R, es algo así como desterrar, echar fuera. Entonces, la banlieue, lieu en francés es lugar. Entonces, las personas que hayan visitado París encontrarán o recordarán que París es una ciudad muy chica. No es una ciudad grande, es una ciudad pequeña. Hay un anillo periférico que delimita a París de la banlieue. Y ahí en esa banlieue, en esa área para los desterrados o los feos o como quieran ustedes, las condiciones de seguridad son bajas, el nivel de las escuelas es deplorable, hay una gran criminalidad, delincuencia juvenil, drogadicción, etcétera. Durante muchos años, el gobierno francés pudo mantener esa situación, pero llega un momento, quizá desde fines o mediados de los años 80 o 90, donde ya eso no fue posible y empezaron grupos de esos jóvenes con violencia a cruzar el periférico y llegar a París, la ciudad de luz. Y se ha generado un sentimiento racista y clasista en la sociedad francesa, que es la que vive en el París, o en algunas áreas de la banlieue que son pues, de nivel alto, etcétera. Entonces, la experiencia que tiene Francia con tratar de integrar a esos ha sido desastrosa. Eso es África. En el caso de Alemania son los turcos, que hay 5 o 6 millones de turcos en Alemania y con un problema también de adaptación. La casi totalidad de ellos son practicantes del Islam y chocan con los alemanes, que son en su mayor parte luteranos, cristianos. ¿Ves? Entonces, hay un sentimiento también de rechazo en esa sociedad. Y si se van a Italia, encontrarán que los italianos no pueden ver a los albaneses, se va a España y no quieren a los marroquíes, se van ustedes al Reino Unido y no quieren a los originales de las Islas Vírgenes en el Caribe, etcétera. Y eso genera una serie de problemas. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra. África tiene ahorita alrededor de 1.450 millones de habitantes y son 54 países, y sus condiciones en algunos países prácticamente es de la etapa tribal. Entonces la única salida es irse a Europa, cruzar el Mediterráneo. Pero la actitud de los europeos es rechazarlos. Los norteamericanos han sido muy claros en eso. Esas eran tus colonias, manito, tú resuelve ese problema. Y luego viene el caso del Medio Oriente. El Medio Oriente tuvo una presencia colonialista de Francia. El Líbano era un territorio francés o una colonia francesa. Los ingleses en gran parte del Medio Oriente, y son echados después de la Segunda Guerra Mundial o antes, vámonos, fúchila. Y entonces se genera una situación por la riqueza que tienen como consecuencia de los yacimientos de petróleo. Y ese es otro problema. Y luego nos vamos a Indochina, donde Francia fue una potencia, Vietnam, Laos, Tailandia, etcétera, etcétera, y otra vez lo mismo. Pero esos son los problemas de Europa, que su fuente demográfica es África, el Medio Oriente e Indochina. Alguien me dirá, oye Ángel, pero en Estados Unidos y en Canadá hay muchos nacionales que fueron de esos países como consecuencia
de la guerra de Vietnam y de la presencia norteamericana en aquella región, y eso cuando son derrotados el 75, acogieron a muchos, a miles y miles de nacionales que habían colaborado con los Estados Unidos. Entonces, en esas condiciones, ¿qué pasa con América Latina? Producto de la urbanización de América Latina, de la popularización de un sistema público de educación y de salud, poco a poco los países latinoamericanos han empezado a ver declinar su fertilidad o su tasa de fecundidad. México mismo, en 1970, la mujer mexicana tenía, datos censales, casi 7 hijos nacidos vivos durante su vida fértil. Hoy, de acuerdo al censo del 2020, es 1.5. Ya hay en México áreas donde se nota de inmediato los pocos niños y, por supuesto, los pocos jóvenes. Eso lo estamos viviendo ya. Muchos viejos en la parte alta de la pirámide y pocos niños en la base de la misma. Con esto lo que les quiero decir es que el problema demográfico, esta segunda transición demográfica, muchos viejos y pocos niños, y los viejos muchos pero viviendo más años, es el mal del siglo XXI. ¿Cómo lo va a resolver cada país? Va a depender de su clase política. Los Estados Unidos, un rechazo absurdo, particularmente de algún sector de los republicanos, que se oponen completamente y no entienden que la única fuente de mano de obra y de talento y de capital humano que tienen en los próximos 40 o 50 años es América Latina. Ahí nosotros nada tenemos que hacer, simplemente tratar de cambiar las cosas para que esos jóvenes preparados se queden en México, pero con este otentote que tenemos al frente del Estado mexicano, lo que está haciendo es expulsar a los mexicanos más calificados, ingenieros, abogados, contadores, etcétera. Y eso lo vamos a ver de aquí a 10, 15 años, los efectos perniciosos de esa política. Resumiendo, el panorama demográfico del planeta se ve negro. África con un exceso de población que nadie quiere en Europa. En América Latina la cosa es un poco diferente. ¿Por qué? Tenemos similitudes religioso-culturales. Si bien la mayor parte de la población en América Latina es católica, no cristiana, como sería en Estados Unidos, pero de alguna manera tenemos el mismo tronco común. Tenemos un tronco común, perdón por el absurdo de ahorita, tenemos un tronco común que hace que fácilmente podamos entendernos. ¿Por qué? Porque hay iglesias católicas, somos, etcétera, etcétera. Somos mestizos, no blancos, vamos a llamarnos mestizos, y que no generamos tanto rechazo como sería, pues no sé, un nacional de Costa de Marfil o del Alto Volta en un país como Francia, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas posibilidades de encontrar un arreglo demográfico con Estados Unidos y Canadá en los próximos 10 o 15 años. En términos generales, ese es el panorama demográfico del mundo y el panorama para los próximos 15 o 20 años se ve, sin que esto tenga que ver en una cuestión racial, se ve muy negro. Eso es lo que le podría decir, Iván.